Hola, buenos días. Mi nombre es Gilman Alexander Calepina Prado. Soy estudiante del ciclo 2025B de la clase de Clínica Quirúrgica. El día de hoy les voy a hablar sobre las transfusiones sanguíneas. Primero empecemos con definición. Pues sabemos que las transfusiones sanguíneas son un procedimiento durante el cual se administra sangre o componentes de la sangre directamente en el torrente sanguíneo del paciente a través de una vena. Esto puede ser administrando sangre donada por otra persona o sangre del propio paciente que se extrajo y se almacenó para usar cuando se necesite. Estas transfusiones pueden llamarse hemotransfusión, transfusión o transfusión sanguínea. Hablando de un poco de historia, pues tenemos que la primera transfusión reportada fue entre 1666 y 1667. En los años 1800 se desarrolló la transfusión humano a humano. Sin embargo, fue hasta los años 1900 cuando Lance Steiner describió el grupo ABO, con lo que se inició la era moderna de la transfusión. Ahora, hablando un poco sobre fisiología y componentes de la sangre, pues sabemos que la sangre es un tejido conectivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular y esta tiene funciones, entre las cuales se encuentran el transporte y entrega de oxígeno, nutrientes, hormonas y otras sustancias humorales, el transporte de dióxido de carbono y desechos metabólicos desde las células y también tiene funciones vitales como la coagulación, el equilibrio ácido-base y la termorregulación. Como podemos ver en la imagen, es una imagen histológica de un vaso sanguíneo con sangre en su interior. Siguiendo con la fisiología y los componentes de la sangre, pues tenemos, como se puede ver, que esta se divide en plasma, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos. Pues, explicando un poco más de cada uno, sabemos que el plasma es el componente líquido de la sangre en el cual están suspendidos los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas y está compuesto principalmente por agua. Esta agua contiene electrolitos y proteínas. La más común de estas proteínas es la albúmina, la cual mantiene el valor de la presión osmótica y oncótica de la sangre, previniendo así la salida del plasma de los vasos sanguíneos. Siguiendo con los eritrocitos o glóbulos rojos, pues estos son células redondas y bicóncavas que no tienen núcleo y están llenas de una proteína unidora de oxígeno que se llama hemoglobina. Este se encarga, entre muchas cosas también, pues de las defensas contra las infecciones en el organismo, siendo así una de sus funciones. Siguiendo con los glóbulos blancos o leucocitos, pues tenemos que existen 5 tipos principales de glóbulos blancos, entre los que tenemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Y finalmente las plaquetas o trombocitos, pues estas derivan de los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Su función principal es la de ayudar a frenar el sangrado cuando se lesiona un vaso sanguíneo, esto mediante la formación de un coágulo. Las plaquetas hacen esto porque se adhieren a las paredes vasculares del vaso lesionado y reaccionan con la fibrina, que se encuentra en el plasma, formando un coágulo sanguíneo firme en un tiempo aproximado de 1 a 3 minutos. Ahora, continuemos con los componentes sanguíneos utilizados en la transfusión. Esto quiere decir que de la bolsa de sangre que obtenemos, qué componentes se pueden separar y podemos utilizar. Tenemos el concentrado de eritrocitos, o también llamado glóbulos rojos empaquetados, o por sus siglas en inglés PRBCS, que pues de este se retira la mayor parte del plasma de la sangre. Estos suelen administrarse mediante la infusión en una vena durante un periodo de 2 a 4 horas. Se administran para reponer los glóbulos rojos perdidos por hemorragias, hemolisis o cuando la médula ósea produce menos glóbulos. Continuemos con el plasma fresco congelado o PFC, pues este es plasma que se congeló y se almacenó poco después de haber sido extraído de la sangre de un donante. Este se descongela antes de la infusión y se utiliza cuando una persona tiene una hemorragia o le faltan algunas de las proteínas de la coagulación. Las plaquetas
Pues son fragmentos celulares que ayudan a prevenir o detener hemorragias o hematomas, como ya lo mencionamos, esto taponando el orificio del vaso sanguíneo. Esta se suele administrar mediante infusión en una vena durante un periodo de 1 a 2 horas. Finalmente tenemos el crioprecipitado. Esa es la parte de la sangre que contiene solo ciertos factores de la coagulación, tales como el factor 8, el factor 13, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno, y se conserva congelado y se descongela antes de la infusión. Más adelante hablaré y explicaré cuáles son los requisitos para cada una de esas transfusiones más a fondo. Ahora, continuamos con clasificación de grupos sanguíneos. Sabemos que hay 8 tipos de sangre principales en nuestro sistema AB o RH, y esto de acuerdo con la Asociación Estadounidense de Bancos de Sangre, pues podemos ver una tabla que nos dice la distribución de tipos de sangre en Estados Unidos. Podemos ver que el 30% de las personas tienen un tipo de sangre A positivo, el 6% de las personas tienen un tipo A negativo, B positivo lo tienen el 9% de las personas, mientras que B negativo tan solo un 2%. El grupo AB positivo lo tienen un 4% de los estadounidenses, mientras que el grupo AB negativo tan solo lo tiene el 1% de la población estadounidense. El O positivo sería el porcentaje que más personas tienen en Estados Unidos, siendo el 39%. En su contraparte, el grupo O negativo tan solo lo tienen un 9% de la población estadounidense. Muy bien, sabemos que para las transfusiones es necesario que haya una cierta compatibilidad de los tipos sanguíneos. No puede haber transfusiones de cualquier tipo, cualquier grupo sanguíneo, porque habría un rechazo del paciente, lo cual podría llevar a reacciones adversas ciertamente peligrosas. Así que puse una tabla aquí con la que podemos explicar de forma clara y concisa cuál es la compatibilidad de los tipos de sangre que pueden dar y recibir. Tenemos que el grupo A positivo puede donar sangre a las personas que tienen un grupo A positivo o AB positivo, mientras que este puede recibir de los grupos A positivo, A negativo, O positivo u O negativo. El grupo O positivo puede donar sangre a todos los grupos con el grupo RH positivo, sea el O, el A, el B y el AB, mientras que solo puede recibir del grupo O positivo y el grupo O negativo, preferentemente del grupo O positivo. El grupo B positivo puede donar sangre a las personas con grupo B positivo y AB positivo, mientras que puede recibir del B positivo, B negativo, O positivo u O negativo. El grupo AB positivo puede donar sangre a cualquier persona con el grupo AB positivo, mientras que puede recibir de todos los grupos sanguíneos. El grupo A negativo puede donar sangre a todos los grupos A y AB, mientras que solo recibe del grupo A negativo u O negativo. El grupo O negativo puede donar sangre a todos los grupos, mientras que solo puede recibir sangre o transfusiones de su mismo tipo sanguíneo. El grupo B negativo puede donar sangre a todas las personas con grupo RHB y AB, mientras que solo puede recibir de los grupos B negativo y O negativo. Y finalmente el grupo AB negativo puede donar sangre a los dos grupos RH de AB, mientras que puede recibir de todos los grupos negativos de RH. Siguiendo con la clasificación, ya vimos que hay compatibilidad, pero podemos explicar un poco más a fondo cómo es esta clasificación de grupos sanguíneos. Como vimos, se clasifica de acuerdo al ABO RH. RH es lo de positivo o negativo, mientras que el ABO se refiere tal cual a los grupos A, B, AB y O. Esto se clasifica en los tipos de sangre de acuerdo con los diferentes tipos de antígeno en los glóbulos rojos y los anticuerpos del plasma. Como ya vimos, tenemos 4 grupos ABO. El grupo A, en su superficie los glóbulos rojos contienen antígeno A y el plasma tiene anticuerpos anti-B. El anticuerpo anti-B atacaría las células sanguíneas que contienen el antígeno B. El grupo B, su superficie de glóbulos rojos contiene antígeno A y el plasma tiene anticuerpos anti-B. El anticuerpo anti-A atacaría las células sanguíneas que contienen el antígeno A.
El grupo AB, sus glóbulos rojos tienen antígenos A y antígenos B, pero el plasma no contiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Por ello, las personas con el tipo AB pueden recibir cualquier tipo de sangre ABO. Finalmente tenemos el grupo O. El plasma de este grupo contiene anticuerpos anti-A y anti-B, pero la superficie de los glóbulos rojos no contiene antígenos A o B. Dado que estos antígenos no están presentes, una persona con cualquier tipo de sangre del sistema ABO puede recibir este tipo de sangre. Ahora hablaremos de los tipos de transfusiones que hay. Podemos ver mm, tres principales, por decirlo de alguna forma. Primero hablemos de lo que es la transfusión total versus la transfusión de componentes. Pues la transfusión total es, como su nombre lo dice, se, se transfunde el paquete completo de sangre tal cual se extrajo. Pues se utiliza en situaciones de hemorragia masiva, mientras que la de los componentes, que es los que ya explicamos, el plasma, el crioprecipitado, etcétera, pues se utilizan para corregir un déficit específico en el paciente. En cuanto a la transfusión, pues este es un procedimiento médico que consiste en la recolección y reinfusión de la propia sangre del paciente. Este se utiliza para minimizar los riesgos como infecciones, reacciones inmunológicas o inmunocompatibilidades. En cuanto a la halogénica, pues consiste en la administración de sangre o componentes sanguíneos de un donante a un receptor. Algo importante a decir es que las unidades de sangre fresca total, no los componentes, la total, pues contiene tejido hemático no fraccionado en una solución anticoagulante con un volumen aproximado de 500 mililitros, esto con un hematocrito del 36 al 50%. Tiene una vigencia de 6 a 8 horas y su indicación está restringida solamente a casos de sangrado masivo. Ahora, como ya les había mencionado, hay hemocomponentes en las transfusiones, son los que les había dicho, glóbulos rojos, plaquetas, creo precipitado, etcétera. Ahora hablaré un poco más a fondo de cada uno de ellos, diciendo cuándo se deben utilizar, cuáles son sus criterios y consideraciones a tomar. Empecemos con los glóbulos rojos. Pues los glóbulos rojos se utilizan cuando hay una anemia sintomática con signos de hipoxia tisular. Tenemos tres criterios para utilizar este componente. Los pacientes con patología no quirúrgica con hematocrito menor a 21% y o hemoglobulina menor a 7 gramos por decilitro son aptos. Pacientes con pérdida de sangre mayor al 20% de la volemia con con hematocrito de menos del 24% y o hemoglobulina de menos del 8 gramos por decilitro son aptos. También son aptos pacientes con enfermedades coronarias o cerebrovasculares con hematocrito menor a 24% y o hemoglobulina menor a 8 gramos por decilitro. En cuanto a otras consideraciones a tomar, es que posterior a la transfusión siempre debe medirse el hematocrito y la hemoglobina y que una unidad de glóbulos rojos aumente el hematocrito en un 3% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro en una persona de 70 kilos. Esto es importante saberlo ya que nos permite saber cuántas unidades debemos utilizar en el paciente. Sigamos con las plaquetas. En cuanto a las plaquetas, pues existen dos formas de plaquetas para transfusión. La primera es un concentrado de plaquetas de un donante al azar en el que del cual se obtiene una unidad de sangre de una unidad de sangre total, se obtienen 50 mililitros de plaquetas. El segundo son plaquetas de donantes únicos o aferesis. Estas se obtienen de un donante mediante un procedimiento de aferesis, el cual tiene un volumen promedio de 300 mililitros y equivale a 6 u 8 unidades de donantes al azar. Pues en cuanto a la indicación terapéutica para pacientes con hemorragia para transfusión de plaquetas, es que debe haber un caso de sangrado activo y un recuento de menos de 50.000 microlitros. También pacientes con transfusión masiva, productos de hemorragia severa, si el recuento es menor a 50.000 microlitros. Y también en pacientes con politraumatismos y pacientes con compromiso del sistema nervioso central, si el recuento es de menos de 100.000 microlitros. Hay casos especiales, por ejemplo, pacientes con disfunción plaquetaria congénita o adquirido por uso de antiagregantes plaquetarios
En esos casos, no está indicada la transfusión profiláctica ante procedimientos quirúrgicos o invasivos. Si bien estos pacientes tienen un mayor riesgo de sangrado, se debe transfundir plaquetas solamente en caso de una hemorragia. Continuando todavía con las plaquetas, pues vamos a ver dosis y el rendimiento de la transfusión de las plaquetas. En cuanto a las dosis, pues sabemos que la dosis terapéutica es de un concentrado por cada 10 kilogramos de peso o un concentrado de aferesis con 3 por cada 1011 plaquetas por unidad de aferesis. Siguiendo con el rendimiento de transfusión de plaquetas, el rendimiento puede calcularse de forma más exacta mediante el cálculo del incremento del recuento corregido, o IRC. La fórmula es la siguiente: IRC es el recuento post-transfusión menos el recuento pre-transfusión, esto multiplicándolo por 10 a la novena potencia de los litros por la superficie corporal del paciente en metros cuadrados, dividiendo todo esto entre las plaquetas transfundidas por 10 a la onceava potencia. En condiciones normales, la transfusión a un adulto de una dosis terapéutica de plaquetas obtenida de donaciones de sangre total o por plaquetoferesis causa un incremento en el recuento de plaquetas de unas 30 a 50 por 109 por cada litro, que puede ser valorado realizando un recuento de plaquetas entre los 10 y 60 minutos después de finalizar las transfusiones. Ahora continuaremos con el componente del plasma fresco congelado. Las indicaciones para el plasma fresco congelado PFC son muy limitadas y están muy bien establecidas. La observación estricta de estas indicaciones permite evitar exponer a los pacientes a riesgos innecesarios. Siempre que sea posible, deberían utilizarse alternativas que no conlleven riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Primero hablaremos un poco de las características de este PFC. Este es el volumen de plasma, tiene unos 200 a 300 mililitros, y el volumen de una plasmaferesis es de 300 a 600 mililitros. Este contiene todos los factores plasmáticos de la coagulación, incluidos los factores que son lábiles, entre ellos el factor 5 y el factor 8. También contiene albúmina e inmunoglobulinas. Su tiempo de conservación es de aproximadamente 12 meses a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Este debe ser procesado antes de las 8 horas de haber sido extraído. Ahora, hablando de su uso, se utiliza en enfermedades o afecciones como las siguientes: púrpura trombocitopénica trombótica o PTT. También se utiliza en púrpura fulminante del recién nacido, secundario a una deficiencia congénita de la proteína C o S, que podemos ver en la imagen a la derecha. También se utiliza en casos de sanguíneo de transfusión en recién nacidos, en deficiencias del inhibidor plasmático de la C1 esterasa, en hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos, en CID aguda o en cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Y en cuanto a la dosis del plasma fresco congelado, pues en un adulto es de 10 a 15 mililitros por kilogramo, que esto aumentará en un 20% los factores de coagulación del paciente. Cuando se usa para corregir la deficiencia aislada de un factor de la coagulación, la dosis dependerá de la vida media de ese factor específico. Finalmente tenemos el crioprecipitado, pues sus características es que es la fracción plasmática que se precipita al descongelar a 4 grados centígrados el plasma fresco congelado. Este contiene fibrinógeno, factor 13, factor 8C, factor 8, factor de von Willebrand y fibronectina. Tiene un contenido de factor 8C de más de 80 unidades internacionales, y un contenido de más de 150 miligramos de fibrinógeno. En cuanto a sus indicaciones, se utiliza en casos de hipofibrinogénemia, en casos de disfibrinogenemia congénita, en sangrados o procedimientos invasivos o cirugía con alguno de los siguientes puntos. Si la cirugía tiene
Si el paciente en cirugía tiene déficit de fibrinógeno menor a 80 miligramos por decilitro, si tiene enfermedad de Böll-Grenbrand refractaria, como ya dijimos, tiene este factor, el frío precipitado, o si tiene déficit del factor 13 en ausencia del concentrado liofilizado, se utilizará esto. También se utiliza en pacientes con tratamiento de hemofilia A. En cuanto a la dosis de este, pues es una unidad por cada 10 kilogramos de peso y se administrará uno cada 8 horas. Ahora hablaremos sobre las precauciones y las reacciones adversas. La verdad es que la mayoría de las transfusiones son seguras y exitosas, sin embargo, en ocasiones pueden producirse reacciones leves y muy rara vez reacciones graves e incluso mortales. Entre las reacciones más frecuentes, pues tenemos la fiebre. Esta puede estar causada por una reacción a los leucocitos o a las citocinas liberadas por estos. Además de un aumento de la temperatura corporal, la persona tiene escalofríos y a veces dolor de cabeza o dolor de espalda. El paracetamol es el único tratamiento necesario en estos casos. En caso de reacciones alérgicas, pues los síntomas de una alergia incluyen prurito, erupción generalizada, hinchazón, mareo y dolor de cabeza. Otros síntomas menos frecuentes son la disnea, sibilancias y obstrucción de las vías aéreas. Si se produce alguno de estos, se detiene la transfusión y se administra un antihistamínico. Las siguientes reacciones son más graves que las que acabo de mencionar, entre las que se encuentran la sobrecarga de líquidos. En este caso, los receptores de transfusiones pueden recibir más líquidos de los que su cuerpo puede manejar con facilidad. El exceso de estos líquidos puede causar inflamación en todo el cuerpo o dificultad para respirar, y es la causa más habitual de muerte relacionada con la transfusión. El siguiente es la lesión pulmonar, que esta reacción puede causar graves problemas respiratorios y esta complicación es la segunda más habitual que causa muertes relacionada con las transfusiones. Ocurre un caso en cada 5.000 o uno de cada 10.000 transfusiones, pero muchos son leves y por lo tanto no se diagnostican. La mayoría de las personas con estas lesiones pulmonares de leves a moderadas se les administra oxígeno y otros tratamientos que tienen como objetivo el mantener la respiración hasta que los pulmones sanen. El siguiente punto sería la destrucción de los glóbulos rojos o eritrocitos, y este, a pesar de la cuidadosa tipificación y pruebas cruzadas que se realizan previo a la transfusión, pues todavía puede producirse algún desajuste debido a una diferencia sutil entre el donante y el receptor. Por lo general, esta reacción comienza con una sensación de malestar general o ansiedad durante la transfusión inmediatamente después de esta. Algunas veces se presenta disnea o presión torácica, rubor y dolor agudo en la espalda, o la persona tiene la piel fría y húmeda y la presión arterial baja. Siguiendo con las reacciones que son muy poco frecuentes, pues tenemos una que es la enfermedad del injerto contra el huésped. Esta es una complicación rara que afecta principalmente a las personas cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado por fármacos o enfermedades. En esta enfermedad, los glóbulos blancos donados atacan a los tejidos del receptor. Los síntomas consisten en fiebre, erupción cutánea, hipotensión, recuentos sanguíneos bajos, destrucción de tejidos y choque, y las reacciones pueden ser mortales. Sin embargo, la enfermedad de injerto contra el huésped puede eliminarse si a la persona con el sistema inmunitario debilitado se le transfunden glóbulos rojos y plaquetas que han sido tratados con radiación. Finalmente, tenemos que una reacción muy poco frecuente sería las complicaciones en transfusiones masivas, tales como mala coagulación de la sangre, una temperatura corporal baja y concentraciones bajas de calcio y potasio, una hipocalcemia o una hipopotasemia. Ahora sí, finalmente tenemos los aspectos éticos y legales de las transfusiones. Aquí tocaremos cuatro puntos importantes. La primera es que los testigos de Jehová, como todos sabemos, rechazan las transfusiones de sangre. Esto basándose en sus principios bíblicos y consideran inmoral el uso de sangre en la medicina. Para que un paciente se niegue a recibir transfusiones, pues esto se puede fundamentar en su libertad de conciencia y autonomía, permitiéndole así a los pacientes decidir sobre su tratamiento médico. También es importante saber que en casos de emergencia se permite la intervención médica sin consentimiento si existe un peligro inminente para la vida del paciente. También, para que un paciente se niegue a recibir tratamiento, pues para que esto sea válido, el paciente debe demostrar madurez mental
salud mental y razones serias para rechazar el tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.